el capítulo 6. Vamos a leerlo juntos. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Si ya lo tenemos, leamos. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Vamos a orar. Señor, siempre te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, y porque desde la caída has provisto, Señor, tu palabra escrita, dada a través de los patriarcas, a través de los profetas, a fin de que, aun con un corazón caído, no nos quedemos sin dirección. Señor, ahora queremos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, a lo que tú quieres decirnos respecto de nuestra juventud, y que como iglesia y como padres de familia debemos de entender y acatar. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca de tal manera que podamos reconocer en tu palabra, Señor, los principios que nos has de dar como iglesia y como padres, para, Señor, cumplir con nuestra tarea de custodios ante nuestros jóvenes. En Jesús oramos. Amén. Y hemos discutido en otras ocasiones que la función primaria de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Y hemos partido del triple oficio de la iglesia, recordarán, en Mateo 28, la adoración, el evangelismo y la enseñanza. El hecho de que predicar es la tarea más importante de la iglesia no altera en lo mínimo la función de la predicación, la cual es, primero que todo, enseñar. Pero la iglesia debe enseñar a sus jóvenes, no solo desde los púlpitos, sino que sus funciones docentes se extienden aún más allá del orden culto. La educación de la juventud debemos entenderlo como iglesia. En primer lugar, es una tarea necesaria. Recordemos desde el libro de los Jueces que menciona: y se levantó una nueva generación que ni conocía ni temía a Jehová. Y ustedes conocen los resultados. Pero la tarea de enseñar a la juventud, el reto que tenemos nosotros como iglesia y como padres de familia delante, no solo es una tarea necesaria, sino que además, en segundo lugar, es una tarea amplia. Va más allá del orden cúltico, de nuestro búnker en el cual nos hemos encerrado. Y quizá por eso no hemos tenido en muchas ocasiones las respuestas que quisiéramos de nuestros jóvenes. Pero además, debemos tomar muy en cuenta que por las promesas del Señor en su palabra, como iglesia y como padres de familia, abocarnos a la enseñanza de la juventud será, al fin de cuentas, una tarea fructífera para ellos, para los padres de familia y aún para nosotros como iglesia. Vamos entonces a ver cada uno de estos tres puntos. La iglesia como maestra de la juventud del pacto. En primer lugar, es una tarea necesaria. ¿Por qué afirmamos esto? La Escritura pone un tremendo énfasis en la educación de los hijos del pacto. Por ejemplo, Dios, por medio de Moisés, ordenó a su pueblo la instrucción de sus hijos. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Si nosotros vamos a este pasaje de Deuteronomio, pero vemos desde el principio, en su contexto,
Notamos que el Señor se está refiriendo, o se está dirigiendo, perdón, a la comunidad del pacto. No solamente al padre, al papá de Josué, no se está refiriendo solamente al padre de Caleb, o a la mamá de Alín, o de Melisa. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Vean la secuencia de la enseñanza. Generación tras generación tiene que ser enseñada. Nunca demos por agotado un tema. Siempre hay algo nuevo que enseñar. Y enseguida da la razón para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés aquí se está refiriendo a todo el pueblo, a toda la comunidad, pero después se centra en el versículo 6 al 9 a los padres de familia. Ahora se dirige a ellos y les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y todo lo que viene adelante, como ustedes lo conocen. Lo que en este pasaje debemos ver es que Moisés responsabilizó a los padres de familia de la solemne tarea de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Pero es también el solemne deber de la iglesia recordar, exhortar y urgir a los padres de familia que cumplan con su responsabilidad como tales. Entonces vean aquí una doble tarea. La tarea en estar instruyendo a los padres para que los padres tengan herramientas, elementos para instruir a sus hijos. Y de hecho, uno de los artículos de nuestra Constitución, y cuando habla de los deberes del consistorio, menciona que el consistorio debe vigilar que los padres de familia cumplan con sus deberes de enseñanza en sus hijos. Ustedes recordarán, me refiero a los padres, algunas veces los hemos tenido que llamar como consistorio y hemos platicado con ustedes de esta responsabilidad, porque es tarea de la iglesia recordarle sus obligaciones para con los niños, exhortarlos y urgirlos para que sus hijos sean instruidos sanamente. Esto pareciera ser, hermanos, que estuviera uno obviando, pero no es así. La vida moderna ha exigido que los padres abandonen a sus hijos en las guarderías, que dejen a sus hijos con los abuelos, que dejen a sus hijos con sus tíos, o incluso, en algunos casos, que dejen a sus hijos solos en casa. A mi esposa y un servidor nos tocó en varias ocasiones, en las visitas que hacíamos, ver a los niños encerrados con candado, porque la mamá se iba a trabajar. No nos atrevíamos a imaginar un incendio o algo por el estilo. ¿Qué hacían esos niños? ¿Sí? Entonces, es pertinente entonces la exhortación que el Señor nos hace. Son los padres, y no los abuelos, y no los tíos, y no los primos o no sé cuántos, los encargados de la educación de nuestros hijos. Es una sublime tarea nuestra, de los padres, pero también de la iglesia. La iglesia debe tener presente que las promesas del pacto no se heredan por lazos de consanguinidad.
También debe tener presente la Iglesia la continuidad del pacto, que éste no es independiente de los medios de gracia, es decir, la oración. Los padres tienen que enseñar a los hijos a orar. Miren, mejor esos paganotes nos ponen la muestra. ¿Cuántas groserías no le enseñan a los niños? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos enseñar a los niños. ¿O no se sienten conmovidos, hermanos, cuando el niño empieza a orar? Es más, cuando el niño nos arrebata la palabra y dice, yo oro, ¿verdad? Y se pone a orar. ¿Por qué? Porque la primera escuela somos nosotros, los padres. Porque nos ve a nosotros, los padres, orar. Perdonen la expresión. Y no aplastadotes frente a la televisión viendo quién pierde o quién gana, si en América o en Guadalajara. Somos los padres, los primeros. Bueno, ya salieron por ahí. Yo no soy Chiva, yo no soy... Mejor otro equipo, el que sea, pónganle ahí. Pero somos nosotros los que tenemos que enseñar a nuestros hijos. La primera escuela de nuestros niños es el hogar. En segundo lugar está la palabra de Dios. Debemos enseñar a los niños, instruir, entrenar a los niños a que lean la palabra de Dios. Y no ponerles primero el cuentito del pato Donald o el de Daisy o la revista de Big Bang. Primero pónganle la palabra de Dios. Enséñenle a estudiar la palabra de Dios. Enséñenle a leer la palabra de Dios. Que el niño tenga su propia Biblia. Daisy y su esposo ya están orando para comprarle su Biblia a Josué, ¿o no? ¿Verdad que sí? Ya ven, no me dejan mentir. Sí. Aunque luego se les olvida a los niños en quién sabe dónde, pero ahí estamos los padres para educarlos. ¿Sí? Los niños deben aprender lo que es la comunión de los santos. Deben entender que aquí están sus hermanos, que nosotros somos su familia, que los niños nos vean como su familia y no como vean el anciano gruñón o el pastor regañón, sino como a los padres que aman también a esos niños, que le prodigan una caricia a ese niño. Hay muchas iglesias donde los niños no saben de esto. Y un abrazo de su pastor, y un abrazo de su anciano. Son muchos los ejemplos. Por eso no nos sintamos extraños que llegando a la edad joven, los niños se alejen de la iglesia. ¿Qué le deben a la iglesia? ¿Qué le deben a los adultos? Si siempre los marginamos, si siempre los pusimos a un lado. Por lo tanto, la iglesia tiene el doble deber de proveer educación para los hijos del pacto y el deber de exhortar a los padres para que instruyan a sus hijos doctrinalmente desde sus hogares. El Catecismo Menor de Westminster fue hecho para los padres de familia, para que lleven sus devocionales en los hogares, para que día con día se sienten con sus hijos y les enseñen la doctrina. Juan Knox, en un tratado cuando se dirigió a la iglesia de Escocia, se fue directo a los padres y les dijo cuáles eran sus obligaciones. Los padres deben instruir a sus hijos en los elementos rudimentarios de la fe. Deben enseñarles a orar, deben enseñarles a acercarse a la Escritura, deben enseñarles
a maravillarse de la creación de Dios. Martín Lutero también se dirigió a los padres de familia y les habló de su obligación de instruir a sus hijos. Melanchthon, todos y cada uno de los reformadores lo hicieron una y otra vez. Lo repito, pero no porque me guste mucho. Porque creo que tiene mucho de verdad. La hermana Celia Gallardo, que fue maestra por muchos años, un día nos comentaba que los niños de hoy parecen niños con pedigrí, que los padres se desviven por proporcionarle a los niños todas las comodidades, pero no tienen tiempo para pasar un rato con ellos. No quisiera mencionarlo, pero sí tengo que hacerlo. Me conmovió en un examen que puse a los niños ver que uno de estos niños decía, refiriéndose a su papá, ay, gracias, o a su mamá, no sé a quién, bueno, no voy a decir a quién se refería, pero X, podría ser el papá, podría ser la mamá. Quiero que pases más tiempo conmigo. Anoche el arquitecto, en uno de los ejemplos que nos ponía, ¿recuerdan? El dibujo. La mamá tejiendo, el papá leyendo su periódico, un océano, y pasando el océano, el niño jugando. La distancia enorme que hay entre padres e hijos. Entonces, a nuestros hijos no solo les hace falta el pan, les hace falta que los abracen. Y no cuando están enojados le diga, pues te regaño porque te quiero. No, pues ya no me quieras tanto, ¿no? Cuando están contentos, dígaselo. Pedro, te quiero. No cuando están enojados, pues ya para qué. O cuando ya están en la tumba. Decía un poeta por ahí, en vida, hermano, en vida. Entonces vean cuántas cosas tenemos que hacer como padres de familia. Tenemos que entrenar a nuestros jóvenes para vivir la vida cristiana. Y ese entrenamiento empieza en el hogar. Por consiguiente, este es un llamado urgente también a nuestro consistorio, aquí presente, para que se siente y delibere sobre la manera como va a cumplir con su deber de enseñar a los jóvenes de la iglesia. Tenemos un pecado delante de nuestros jóvenes. No hemos hecho nada para ellos. Tenemos una vida cúltica, sí. Y nuestra conciencia está tranquila porque buscamos ser sanos en la enseñanza de la doctrina. Es correcto, pero no es suficiente. Nuestros jóvenes no han sentido nuestro abrazo. Nuestros jóvenes no han sentido algo especial de parte de nosotros para con ellos. Y no es problema solo nuestro, es de muchas iglesias. Por tanto, si queremos ser fieles y obedientes al Señor,
y no esperar el regaño que el Señor les hizo a sus discípulos. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Nuestro maestro ejemplo nos puso que lo mismo se preocupó por un niño que también por un joven, que no estandarizó su trabajo, que no lo hizo solamente para los adultos. Este entonces también es un llamado para nosotros los padres de familia, para que nos sacudamos del marasmo y nos apropiemos del inalienable derecho e insoslayable deber de educar cristianamente a nuestros hijos. Padres de familia, no abandonen la educación de sus hijos en manos de maestros paganos, ni crean que es suficiente la escuela dominical para neutralizar el veneno que diariamente es instilado en las mentes y corazones de nuestros hijos. Esta es entonces nuestra tarea como iglesia y como padres. Tenemos ya que pensar. Yo creo que sí, hermanos, los primeros años teníamos que estabilizarnos y teníamos que fijar rumbos y todo eso. Yo creo que ya debemos de pasar de esa etapa. Yo creo que ya debemos de madurar. Ya tenemos establecidos nuestros cultos, ya tenemos establecido nuestro currículum. Yo creo que ahora debemos de avanzar. Ahora debemos avanzar hacia los jóvenes, hacia los niños, ponderar sobre ellos. Por eso decía que la educación de la juventud es una tarea amplia, es una tarea extensa. Va más allá de la mera participación cultica. Un joven, de la misma manera que decía la hermana Celia Gallardo, no solo necesita hamburguesas o hot dogs, aunque les encanten. Los jóvenes no solo necesitan culto, y culto, y culto, y culto, y culto, y culto. Ya están hasta acá de cultos, hermanos. Los jóvenes tienen energías, saben patear pelotas. También a veces se dan entre ellos, ¿verdad? Pero son un barril de pólvora. Tienen mucha energía. Y tenemos que canalizar esa energía. Yo no estoy diciendo que renunciemos a nuestro culto y las cosas que ya tenemos. No quisiera que me malinterpretaran. Repito, ya consolidamos esto, gracias a Dios. Pues ahora avancemos. La educación de los hijos del pacto incluye el conocimiento de la fe, la aplicación de la fe en la vida cotidiana. ¿Para qué le sirve en el momento en que el niño se va a enfrentar con su amigo en la banqueta o con su otro amigo en el salón de clases? Y también el niño necesita saber la aplicación de esta fe en el cumplimiento del mandato cultural. En lo que se refiere al conocimiento de la fe cristiana, el consistorio debe establecer lo que se ha de enseñar a los hijos del pacto. La enseñanza de los jóvenes no se improvisa, se estudia, se analiza. Esta no puede ser la decisión del maestro de escuela dominical, que decida qué va a enseñar a nuestros jóvenes, ni los temas, ni los textos. Hemos insistido y lo seguiremos repitiendo. Es tarea del consistorio. Es un exhorto también a los padres de familia. Padres de familia, siéntanse aludidos. Y no estén pensando, ¿lo dirá por mí? ¿Lo dirá por mí? Sí, lo digo por ustedes.
Padres, vengan a la escuela dominical. Traigan a sus hijos a la escuela dominical. No minimicen el ministerio de la escuela dominical, porque aquí encontrarán los principios para los enfrentamientos que posteriormente van a tener. Pero no solo tenemos la escuela dominical, la única herramienta. Esta no va a sustituir de ninguna manera a los padres de familia. Hay otro centro de estudio que incluye esta amplitud, y es el hogar. Pero yo quiero saber en qué horas están todos. Si la casa ya nada más es hotel, ya nada más es para llegar a dormir. ¿A qué horas va a platicar la señorita con la mamá, el joven con el papá? El hogar es el centro de enseñanza por excelencia de los hijos del pacto. Tenemos que rescatar esta institución, hermanos, y dejar atrás en lo que se han convertido nuestros hogares, cuartos de huéspedes. Los primeros maestros de los hijos son los padres. Los modelos de conducta de los hijos son los padres. No que no. Miren, si el padre anda rapado de aquí y el pelo pintado aquí de rojo y de guinda, ¿cómo creen que va a andar el chamaco? Véanlo entonces. Porque debemos entonces nosotros tener como adultos mucho cuidado en cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos delante de nuestros jóvenes, delante de nuestros hijos. Yo pensaba cuando era niño que cuando fuera adulto ya iba a poder decir groserías. Yo cuando era niño pensaba, no más que sea adulto voy a poder fumar. Yo cuando era niño pensaba, no más que sea adulto voy a poder emborracharme. ¿De dónde creen que lo copiaba? Bueno, mi papá no necesariamente era un borracho, ¿no? Pero ¿de dónde lo copiaba? Uno tiene sus modelos en la escuela, en el hogar. Por eso vean que es tan importante, hermanos, de nosotros como padres, pensar en ese hogar. Dos instrumentos poderosos que Dios ha dado a los padres de familia para ayudar a la enseñanza de los niños en el hogar es, uno, el altar familiar. Ya se perdió. ¿Qué es eso? Algunos ni siquiera saben qué es el altar familiar, porque eso ya se perdió. El altar familiar es el momento cuando el padre, la madre y los hijos se reúnen a leer la palabra de Dios, a comentarla, a orar, incluso a veces hasta a cantar. Es un mini culto en el hogar. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Ya, perdimos. Esa era una costumbre netamente calvinista, hermanos. Era una costumbre reformada. Ya la sustituimos. ¿Sí? Y el otro poderoso instrumento de los padres es su ejemplo vivo. Fijémonos, padres, cómo nos vestimos, cómo se visten nuestros niños. Yo no puedo hablar de otro más que de los ejemplos vivos, ¿verdad? Pero yo pude decirle a uno de mis hijos, o fue Saulo, lo aclaro, ¿sí? Cuando una vez iba a la escuela superior, calzones cortos, ¿cómo se llama? Les decimos, bermudas. ¿Cómo vas a ir así? ¿Vas a la escuela? Es una falta de respeto para tu maestro. Pues refunfuñó y lo que ustedes quieran y se fue así. Pero fue la única vez, hermanos. Pero yo le podía pedir eso, porque a mí nunca me ha visto salir, ni siquiera a la banqueta, ni siquiera a la calle, así.
Entonces, vean, nosotros, para poder tener autoridad, tenemos que ser el primer ejemplo para nuestros hijos. Hay otro, por eso decíamos que la educación de la juventud del pacto es amplia, es extensa. Mencionamos en primer lugar la iglesia, que es la primera que debe abocarse en habituallar a los padres de familia para que estos enseñen a sus hijos. Después mencionamos el hogar, pero hay un tercer elemento, para algunos desconocido y otros ignorado: la escuela cristiana. La preocupación ahora del padre de familia es si es oficial, si tiene reconocimiento del gobierno. Es su primera preocupación. No si esa escuela es una escuela calificada para enseñar a nuestros hijos. La escuela cristiana es el campo de entrenamiento para los líderes del mundo. Todavía, en algunos casos, no alcanzamos a ver el ponzoñoso veneno que en cada jornada escolar les es inoculado a nuestros hijos. Ay, claro. No, pues sí, bueno, no voy a ser tan descriptivo como lo fue el niño. Pero ahora que estuve en Campeche, en conversación normal, estaba hablando que el niño fue, creo que al seguro, para que le dieran un condón, porque la maestra le había dejado de tarea. Sí. Y estaba describiendo el niño cómo estaba hermanos, estoy hablando de un niño de 8, de 9 años. ¿Sí? ¿Cómo debería de usarse y toda? No, hermanos, yo me quedé así. ¿No? Y los papás tranquilos. Yo era el que yo quería meterme, no sé por dónde, yo me sentía más abochornado, ¿no? Bueno, parecía yo anticuado, yo creo. Pero no, hermanos, nosotros tenemos estándares de educación, ¿sí? Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, pero no es solamente el moralismo, hermanos, por lo que debemos de ver, no. Cuando hablamos de escuela cristiana, que por cierto es una tarea ignorada, olvidada y minimizada, esta no fue la actitud de la Iglesia Apostólica, esta no fue la actitud de la Iglesia Patrística, ni de los reformados. El letargo vino en la Edad Media, pero los reformados inmediatamente vieron el daño de las escuelas, lo que hoy llamaríamos escuelas no cristianas, y pugnaron por establecer escuelas y universidades cristianas para entrenar a sus jóvenes. ¿Estamos dispuestos a comprar un auto de lujo, o un viaje en abonos a Europa, o vaya a un bolchito si usted quiere? Bueno, que ya no hay, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a invertir? Bueno, le decía a mi esposa, creo que hace 8 días que fui aquí a Walmart. Dije, creo que ya les entregaron los aguinaldos. Unas pantallotas de esas grandototas que están vendiendo ahora, que no sé cuánto, pero yo creo que de 10,000 no bajan, ¿no? Vaya usted a saber, porque yo ni siquiera sé. ¿Sí? Y no todos los padres tienen así como para... Simplemente es que en abonitos, como dicen, ¿no? En abonitos fáciles y pagos difíciles, pues hasta la Torre Eiffel compramos. ¿Están dispuestos a eso? A pedir en abonos un viaje a Cancún o a Baja California, no sé, donde sea. Pero invertir en la educación de los hijos, en un cuaderno, en un lápiz, todo queremos que el PRD nos lo dé. Hermanos, nuestros hijos a diario
son educados por maestros infectados de pecado. No es cierto que la educación sea laica. No puede serlo aunque quisieran. No es cierto que sea objetiva. Estos maestros instilan su religión evolucionista, su filosofía evolucionista a nuestros hijos. Y que más tarde nos van a alejar de la fe cristiana. Yo les he comentado en otras ocasiones que si yo a alguien le pudiera echar la culpa de mis tiempos de ateo, serían mis maestros. Porque fueron ellos los que me dijeron que Dios no existe. Y así abiertamente. No se crean de que me lo dejaron ahí a ver qué decidía yo. No, niños, Dios no existe. Y una y otra vez, y no solo en la primaria, lo fue en la secundaria, lo fue en la preparatoria y lo fue en la universidad. Entonces, hermanos, por eso decimos que es extensa. No termina con la escuela dominical. Tenemos que pensar como iglesia. No solo abandonar a los padres, pues al cabo que no son mis hijos. Son hijos del pacto, son hijos de la comunidad. Todos debemos estar interesados por Santiago, aunque Santiago ni nos salude. Bueno, eso es un ejemplo, un decir, hermanos. Pero todos debemos estar interesados por Josué. Por supuesto que los padres son los inmediatos responsables, pero son hijos de la comunidad. Pablo decía, ¿quién sufre? Que yo no sufra. ¿Quién llora? Que yo no llore. La desgracia de los hijos de uno de nuestros hermanos debe de ser nuestra desgracia también, hermanos. Y ahí, como un solo hombre, como un solo cuerpo, aquí está mi hombro, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es una tarea. Es tarea de la iglesia, como comunidad, no como consistorio, ¿sí? Promover y apoyar escuelas cristianas. Lo vamos a ver en las clases que estamos llevando de las confesiones de fe, que hablamos de la iglesia. Precisamente la siguiente confesión que vamos a estudiar, la segunda confesión helvética, vamos a ver cómo estos hermanos de inmediato vieron la tarea de la educación. Pero además, hermanos, frente a todo esto que hemos dicho, la educación de la juventud es una tarea fructífera. ¿En qué sentido? Vamos a ampliarlo un poquito. Pocas de las muchas tareas realizadas por la iglesia suelen producir tan ricos frutos como es la instrucción de la juventud. Cierto, hermanos, los jóvenes son rebeldes, son respondones, son agrestes. Ustedes no, No, yo estoy hablando de ustedes. Pero no sé si algún adulto aquí ha experimentado el acercamiento de un joven a un adulto. Es indescriptible, hermanos. Es indescriptible. Uno se queda con el corazón de veras desgarrado cuando un joven tiene la suficiente confianza para acercarse a un adulto y preguntarle. Hermanos, eso es tremendo. Algo que ya no hemos hecho los padres. Yo me acuerdo y confieso mi pecado. Mi papá tenía costumbres. Periódicamente nos reunían los hijos y nos hablaba así. Nos daba consejos. Y eran sesiones que tardaban media hora, una hora. Hijos, y nosotros ya va a comenzar otra vez mi papá. ¿Sí? Y empezaban, que la vida es así, que debes acá, que debes allá. Y lo que llamamos así consejos. Bueno, todavía es abuelo. Y todavía cuando llegamos a invitar así una convivencia familiar, alza su mano y dice, y empieza el sermón del papá. Bueno, ya mis nueras ya se empezaron a dar cuenta de ello, ¿verdad? Bueno, quizá no lleguemos a ese tedio, pero vayamos pensando, padres de familia,
Vean dónde están ahora sus jóvenes de 25, de 30 años. Ahora yo quiero saber en qué momentos platicamos con ellos. Cuando tenían 15, cuando tenían 18, cuando tenían 20. Entonces, ¿de qué nos asusta? Atender a nuestros jóvenes va a traer ciertamente frutos hermosos. Y no es cosa del otro mundo. Simplemente hay que entender dos razones. Una natural y una sobrenatural. ¿En qué sentido es lo uno y lo otro? La razón natural es que la edad de la juventud es la mejor etapa de la vida para moldear el carácter de una persona. Los jóvenes tienen héroes, las señoritas tienen heroínas, porque se creen que algunas muchachas se visten, bueno, ya no sé cuáles sean las artistas de ahora, ¿no? Se visten, ¿qué será? Con Cristina Aguilera, ¿no? Ya está viejita para algunos de ustedes, ¿verdad? Shakira. Pues Shakira, ¿sí? Porque tienen un modelo a quien seguir. Los jóvenes por igual. Entonces vean que es una etapa en que el joven, y es una de las etapas de la enseñanza, la imitación es un instrumento también de la pedagogía. Es mucho más fácil encaminar a un joven que a un viejo. Y así como el árbol se le corrige desde pequeño, así el árbol también continuará creciendo. Es natural, hermanos. Pero en el lado sobrenatural es que tenemos que tener presente que el fiel Dios del pacto es donde descansa nuestra seguridad, hermanos. Que Dios es fiel a su pacto. Seguramente que Él bendecirá ricamente a la iglesia que cumpla diligentemente con sus obligaciones con referencia a los hijos del pacto. No debe cabernos la menor duda. La educación de la juventud del pacto siempre será de gran bendición para la iglesia, para la familia y para el reino. Primero, culticamente, institucionalmente diríamos, el entrenamiento de los jóvenes asegura el futuro de la iglesia. Yo no tenía palabras para explicarlo, hermanos, en la experiencia que tuve esta vez en Campeche. El líder que estaba ahí dirigiendo, al cual todos los ojos estaban puestos en él, el doctor Eder, yo lo vi cuando era jovencito, allí en las bancas, con su papá, con su mamá. Su padre murió hace unos 2 años de cáncer. Más, ¿verdad? Ya está con el Señor. Pero yo vi cuando su padre desde el púlpito dirigía. Era un líder su padre. Ahora venía la continuidad. Su hijo. Ve. Entonces lo que invirtamos en los jóvenes no es echado en saco roto, hermanos. Miren ustedes ahora a Chanito. O sea, Chan es el papá, su apellido. Ito es el hijo. ¿Sí? ¿Dónde está su Chan Ito de ustedes? O el nuestro. ¿Sí? Entonces vean, hermanos. La iglesia que no realiza su tarea educativa entre los jóvenes, tarde o temprano se extinguirá. Habremos puros viejos aquí, achacosos. Que me duele aquí, que me duele acá, que ya no puedo acá. Bueno, ya ven a su pastor, ¿no? ¿Y la juventud? ¿Dónde va a estar nuestra juventud?
Se puede decir que muchas iglesias sufren de una anemia perniciosa y se marchitan por falta de vida en la sangre de la nueva generación. Porque estos jóvenes no son instruidos adecuada y persistentemente en las enseñanzas del cristianismo. Tienen todo un caleidoscopio de la doctrina. Yo lo digo de una manera más fea. Tienen un Frankenstein de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se les enseña que una cosa, se les enseña otra cosa, se les enseña otra cosa, y hagan de cuenta un Frankenstein. No hay orden, no hay progreso, no hay coherencia en lo que se les enseña a los jóvenes. Esta es una tarea muy importante. La gente joven no tiene interés en estas enseñanzas. No le ve para qué. No le ve objetivo. No le ve propósito. Por eso se apartan de la iglesia. Génesis 6, visualícenlo. ¿Se acuerdan? Dice y sucedió que los hijos de los hombres tuvieron hijas, y las hijas de Dios, viendo que eran hermosas, se allegaron a ellas. ¿Cuál es la explicación aquí? Los hijos de los hombres son los incrédulos, los paganos, y los hijos de Dios eran los hijos del pacto. Ahora, el atractivo de esas señoritas que menciona ahí para los jóvenes era que eran bonitas. No creo, porque el Mesías también tiene muchachas bonitas. Si no, pregúntenselo a Alberto. ¿O me vas a dejar mentir? ¿O a don Alberto? ¿O a mí? No fue eso, hermanos, lo que cautivó a estos jóvenes de esa comunidad. Había movimiento, había arte, había ingeniería, había muchas cosas que hacer, hermanos. Eso fue lo que los impactó. Eso es lo que necesitamos entonces. Instruir a estos jóvenes, presentarles esos retos que ellos tienen. Pero la iglesia, que celosamente instruye a sus hijos en la religión cristiana, tiene su futuro garantizado. Vean, como Mesías lo hemos sufrido. En el momento en que fuimos flojos en la instrucción, llegamos casi a cero. ¿O no, hermanos? No los veo para que no vayan a decir que se lo estoy diciendo a ustedes. No, estoy hablando por allá. Casi llegamos a cero. Pero Dios, que es fiel a su pacto, como Padre iluminante, nos hizo otra vez renacer. Ese es nuestro Dios del pacto. Ese es nuestro Dios de misericordia. Por eso estamos seguros que nuestros jóvenes, más tarde o más temprano, nuevamente estarán con nosotros en los términos del pacto. Pero eso no excluye nuestra responsabilidad. En segundo término, pensemos que si nos abocamos, que si le dedicamos tiempo a nuestros jóvenes hermanos del consistorio y padres de familia, esto va a asegurar sus conversiones. La asistencia a un culto no garantiza que el niño haya nacido de nuevo, que el joven haya nacido de nuevo. Tiene que haber una respuesta personal de él para con el Dios de sus padres, con el Dios del pacto. Debe haber un momento en su vida en que el niño, en que el joven reconozca su pecado, su horrible pecado, reconozca el castigo de este pecado, pero reconozca como David que su pecado ha sido remitido.
No hay que pensar que los hijos del pacto no tienen necesidad de conversión. Aún los niños que son bautizados en su niñez necesitan ser convertidos real y personalmente a Cristo cuando crecen. Al llegar a los años de juicio, ellos deben experimentar una convicción genuina del pecado. No es por edad. No, jóvenes, no niños. No crean que cuando tengan 12 años ya les vamos a dar el pan y el vino. Porque no es por edad. No. Deben experimentar una convicción de pecado. Una fe activa capaz de llevarlos a la entrega personal a su Señor y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo, los jóvenes deben tomar la decisión, por la gracia de Dios, de luchar contra el diablo, contra el mundo y la carne, y en toda su conducta honrar a Cristo como Rey. Es decir, que debe de llegar el momento en que Paola ya no venga aquí porque la trae su papá, sino porque ella ya sabe que es hija del pacto y de la comunidad. Y así con cada uno de los hijos. Que no falten ese día porque no vino su papá, porque no vino su mamá. Entonces no han madurado estos jóvenes en sus responsabilidades personales para con el pacto. Bueno, no vamos a pensar que Samara, si no vienen sus papás, va a venir solita. Estamos hablando de los jóvenes. Una apropiada instrucción dada a los jóvenes generalmente va a resultar en su conversión personal. Y debe agregarse que tales conversiones generalmente son genuinas, porque de otra manera existe el peligro de que en el caso de los hijos del pacto, enseñados por la iglesia durante muchos años, la semilla de la palabra, por falta de profundidad de tierra, germinará rápidamente y se marchitará también rápidamente. Tercero, porque la esmerada atención educativa de los jóvenes contribuirá a guardar la iglesia en la verdad pura. ¿Por qué creen que nuestros jóvenes ya quieren bajo, guitarra eléctrica? ¿Cómo se llaman esos que tienen platillos y tamborachos? Batería. ¿Por qué creen? Porque hay un vacío doctrinal en su corazón. Y quieren llenar ese vacío con papitas y churrumais. Una gran razón por la que tantas iglesias se han desviado lejos de la verdad de la religión cristiana es porque sus miembros no fueron instruidos en la verdad y consecuentemente no podían distinguir entre la verdad y la falsedad. Por otro lado, la iglesia que enseña con fidelidad a su juventud está prevenida y armada de antemano contra las incontables herejías del día. Cuarto, porque la educación sistemática, progresiva y oportuna de los jóvenes resultará en una iglesia llena de líderes. Los líderes no se importan, salen de aquí. Les daba el ejemplo del doctor Eder y de su padre. Conocía a su padre como líder y al hijo en las bancas. Hoy veo al hijo como líder. Esperamos que un día así esté Melissa, que un día esté así Daisy. Esa es nuestra idea, ese es nuestro anhelo. Una iglesia así nunca tendrá escasez de hombres, ni de mujeres capaces de ejercer las funciones de sus oficios. No son pocas las iglesias que tropiezan y se ven en constantes dificultades sismáticas por falta de un liderazgo eficaz y también en muchos casos por la incompetencia
de sus ancianos gobernantes, no del Mesías, claro. Porque lamentablemente no son pocos los casos en los que los ancianos no fueron debidamente instruidos en sus oficios. Perdón. Pensaron que su única tarea era dirigir el culto. Hoy en día, una gran cantidad de iglesias están sufriendo por escasez de pastores, escasez de misioneros. No tenemos misioneros, ni siquiera para Toyac, hermanos. Pero una inteligente instrucción de la niñez, una permanente instrucción de la juventud de la iglesia, ayudará a la producción de un adecuado número de obreros en la viña del Señor. Quinto, porque la educación permanente de la juventud forjará una generación de cristianos sanos espiritualmente hablando. Y esto hará, como dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Dios no puede habitar en medio del pecado. No lo hace. Lamentablemente habrá que reconocerlo. Hoy en día existen miembros dentro de las iglesias que viven en un miserable estado de salud. Tristemente hay iglesias con adúlteros o con adúlteras y se dicen cristianos. Tristemente existen iglesias con hombres y mujeres borrachos y se dicen cristianos. Por supuesto que no vienen borrachos a la iglesia. Por supuesto que no traen al amante a la iglesia. De ninguna manera. Digo, eso ya sería el colmo del cinismo, ¿verdad? Pero no existe, ¿sí? Tristemente, hay cristianos que son flojos, perezosos, no han alcanzado a ver la tarea del trabajo. Yo veo allí, bueno, puedo hablar de mi colonia, cuánto vago, pero son señores grandes en esas maquinitas que les arrojan dinero. Hermanos, las 8 de la mañana y ya están en la maquinita. Fíjense dónde fijan su esperanza. Entonces, si le dieran al melate, pues dejan de trabajar, porque no saben que el trabajo es una vocación divina. Tristemente, hay cristianos o personas que se dicen cristianas, que adquieren sus riquezas con ganancias injustas, ganancias tramposas, y todavía se dicen cristianas. Y dicen, business al business. Cristianos que dan kilos de 800 gramos. O le preguntan, ¿completo o normal? ¿Así? Bueno, yo hablo de mi colonia, hermanos, no estoy hablando de las de ustedes. Sí, así llegó el momento, digamos, con las tortillas, ¿sí? Que no autorizaban los aumentos. Y cuando íbamos a comprar las tortillas, eso nos decían, ¿completo o normal? Completo quería decir que de a kilo, y entonces nos iban a cobrar 1 pesito, 2 pesitos más. Normal que pues así le echan en las tortillas y ya queda bailando, ¿no? Y ya está el kilo, ¿no? Hay cristianos así, hermanos.
Entonces, vean ustedes, no han entendido que la vida cristiana es integral. Existen también los miembros supuestamente activistas dentro de la iglesia, pero más bien que son caudillos y acaparadores de su personalidad. Muestran celo, sí, pero no conforme a ciencia, según dice Pablo. ¿Y a qué conocimiento se refiere el apóstol? Sino al conocimiento de la palabra de Dios. Y por añadidura, hermanos, tenemos en la iglesia, hay en algunas iglesias, grupos de místicos, fanáticos, gnósticos, que siempre están luchando por introducir novedades espirituales dentro de la iglesia. Hermanos, el próximo domingo nos vamos a ir al cerro a orar a las 4 de la mañana. Y así van metiendo cada novedad. Y todo esto porque no hay un plan de estudios gradual. Bueno, una hermana que conocemos, pero que no voy a decir su nombre, le platicaba a mi esposa, que me comentaba, le platico esto, pastor, para que usted esté prevenido. Y que me empieza a hablar de exorcismo. Y que el pastor, y que los ancianos, le digo, no, hermano, párele. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Un cristiano jamás puede estar poseído por el diablo. O el Espíritu no es Dios, o Cristo es mentiroso. Porque Él dijo, míos son, y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Cómo entonces un miserable demonio nos va a arrebatar? Pero hermanos, eso inmediatamente revela que no hay consistencia en la enseñanza, que no hay progreso. Y nosotros debemos estar prevenidos de ello. Así que, hermanos, este es el reto que tenemos enfrente. Vamos a concluir con esto. El triple oficio de la iglesia, recordarán, es la adoración, la evangelización y la enseñanza. La iglesia que no cumpla con estos oficios no podrá quejarse de los constantes conflictos que se generen dentro de ella. Bueno, es que yo solo me río de mis chistes, hermanos. Estaba platicando, salió por allí, y eso con una de nuestras iglesias, que invitaron a un diácono propuesto para anciano gobernante a estar en la reunión de consistorio, y dicen que se espantó y que salió muy espantado. Pues, ¿qué vio en ese consistorio? ¿Qué halló en ese consistorio? Yo no me puedo imaginar, perdonen que use la palabra mí, en mi consistorio esos arrebatos, esos gritos. Sin duda que eso era un pleito de no sé qué, ¿no? Cada anciano tratar de imponer su voluntad, y esto se hace así, y esto se hace acá, y esto se hace... No, pues se espantó el pobre diácono. Pero no es la imagen, de verdad, hermanos, que le podemos proyectar a nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por estos santos varones, hermanos. Sin duda que en muchas ocasiones ellos, como su servidor, a lo mejor ni se dieron cuenta. Muchas de mis propuestas rebotaron. ¿Cuál es el problema? Sí, porque cada uno de nosotros conoce, hermanos, su función y su tarea. Debemos entrenar entonces a los jóvenes para el cumplimiento de su oficio. Ya se dijo, hermanos, es de suma importancia la enseñanza fiel, sistemática, coherente y progresiva del compendio de la fe cristiana. Pero también es de suma importancia enseñarle a nuestros jóvenes la recreación sana. Es de suma importancia enseñarle a nuestros jóvenes la convivencia sana con otros jóvenes de su edad.
¿Por qué creen que el joven ya no quiere acompañar a los papás a visitar a la abuelita, a visitar a los tíos? Vean cómo empiezan a inventar. Tengo tarea, tengo examen, tengo acá, tengo allá. Es que no hemos percibido, hermanos. Tenemos que darles oportunidades a los jóvenes de convivencia, para ellos y por ellos. Ocupémonos, pues, de la enseñanza veraz, de la enseñanza fiel y oportuna de nuestros jóvenes. No escatimemos esfuerzos, ni dinero. ¿Están oyendo, tesoreros? No escatimemos ni esfuerzos ni dinero para lograr una verdadera educación cristiana. Si es necesario salir a pedir limosna para un programa de nuestros jóvenes, pues salgamos a pedir limosna. Pero que esa no sea la limitante, hermanos. Desbordémonos sobre nuestros jóvenes y ellos se van a desbordar sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, primeramente queremos llegar ante ti como adultos, como ancianos y como padres, para pedirte perdón por nuestros hierros, por aquel daño que le hicimos a nuestros hijos, por ser pasivos, por ser mal ejemplo para ellos. Perdónanos, Señor, la piedra de tropiezo que llegamos a ser para ellos en muchas ocasiones. Y te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia tú le des cauce recto a esos hierros nuestros, con tu palabra y con tu espíritu. Señor, te damos gracias por nuestros jóvenes. Nos conmueve, Señor, ver sus rostros, ver su alegría, verlos con nosotros. Haz que seamos movidos a corresponder para con ellos, Señor. Que no nos vean como los ogros, que no nos vean como el espantapájaros, que nos vean como aquellos a los que se pueden acercar y que les extenderán la mano y un abrazo y los ayudarán en todos sus momentos. Señor, como comunidad, ayúdanos, Señor, a amar a los hijos de nuestra hermana Laura, aunque no sean nuestros hijos biológicos, a los hijos de nuestro hermano Miguel, aunque no sean nuestros hijos biológicos. Son hijos del pacto, por tanto son hijos de la iglesia, son también nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestras esperanzas en nuestros jóvenes, porque nosotros estamos a poco o mucho tiempo de partir a tu presencia. Y queremos dejar una generación de jóvenes que sean Gedeones, de señoritas que sean Déboras. Que esa sea nuestra meta como iglesia del Mesías. En Jesús oramos. Amén. Amén.